Hola a todos. Bueno, vamos a cubrir este tema que nos hacía falta. Y bueno, para mí va a ser importante que ustedes tengan las fechas de las clases. Entonces aquí nada más estoy configurando el lapicito. Bien, entonces el tema de hoy se llama clasificación de curvas. Bueno, más bien sería de funciones. Bien, la clasificación de curvas está dividida en dos partes. Unas van a ser funciones crecientes y decrecientes. La otra clasificación, todas estas son bastante sencillas. Creciente y decreciente. Muy bien. Aquí nada más voy a mover estas. Ya. Listo. Entonces vamos a empezar con las funciones crecientes. Ahora sí voy a ocupar mi lápiz. Color negro. Bien. Entonces decimos que una función es creciente sí. Aquí les voy a empezar a poner esta notación que a lo mejor les parece un poco extraña, pero es la que se utiliza en matemáticas. Entonces, para todo x, y en un intervalo, tal es que, y aquí este símbolo no me quedó tan bonito, tal es que es como una t, pero es una t invertida. Entonces me cuesta un poco de trabajo hacerlo aquí en el iPad. Bueno, ahí está. Tal que x sea menor o igual a y, entonces f de x es también menor o igual a f de y. Sí, bueno, entonces la definición a lo mejor les queda un poco confusa, pero pues esto se entiende mejor con un dibujo. Entonces voy a dibujar aquí mi plano cartesiano, pero yo quiero que sea de color negro. Entonces, a ver. Ahí está. Elegí las X, elegí las Y. Y entonces ahora voy a pintar una curva, ahora sí de color rojo. Bueno, entonces por aquí está el punto A, por aquí está el punto B. Y una curva que sea creciente en este intervalo pues va a ser algo así de esta forma. Ahí está. La curva se puede extender todavía en los extremos, pero aquí yo nada más estoy diciendo que la curva es creciente en este intervalo, ¿sí? Y eso va a ser importante para los ejemplos que tienen en su manual. Ustedes van a tener que determinar en qué intervalos la curva es creciente o es decreciente. Por ejemplo, un ejemplo más complicado. Puede pasar que a lo mejor tengo una curva que hace esto y justo en otro intervalo, aquí hay que extender primero mi línea. A ver, queremos extender esto. Ahí está. Que tengamos otro intervalo, por ejemplo, desde C hasta D. Y en este intervalo la curva hace esto, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la función es creciente en el intervalo A a B, pero no puedo decir lo mismo con respecto al intervalo C y D. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes a notar. De hecho, en el intervalo C y D, pues la curva va a ser decreciente, ¿sí?
Ahorita escribo la definición, nada más le tengo que borrar ahorita las desigualdades y con eso ya tenemos la definición de decreciente. Con esta breve explicación creo que queda claro que es una función creciente en un intervalo. Entonces, lo que les decía en su manual, pues ahí tienen sus funciones para las cuales ya encontraron el dominio. Déjenles paso a la página porque si no, no van a saber en cuál. Entonces, es en la página 69. Hasta la página 73. Bien. Entonces, esta es la explicación de cómo determinamos si una función es creciente. Ahora bien, si queremos ver si una función es decreciente, pues aquí nada más hay que borrarle a la definición. Entonces aquí tengo la gomita y voy a borrar ahí, está muy grande. Decreciente, ahí está. Le borré y le voy a escribir con otro color para que no sepan qué fue lo que le cambié. Entonces, para decreciente, tengo que escribir decreciente. Ahí está. Entonces tenemos una pareja de puntos, x y y en un intervalo, tales que ahora la desigualdad va al revés. Mayor o igual x implica que el valor de la función en x también es más grande que el valor de la función en y. Sí, y aquí ya tenemos justamente un ejemplo con el intervalo c y d. Si se fijan en este intervalo, la función es decreciente. Cuando hablamos de creciente o decreciente, siempre recorremos de izquierda a derecha los valores de la función. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a borrar algunas cosas. Entonces ya función creciente y decreciente, así es como se explica. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir y con gusto les respondo. Bien. Ok, entonces aquí me acabo de dar cuenta que escribí lo mismo. Ya me conocen. Entonces, con este mejor. Ahí está. Ahora sí, borramos todo. Y lo que quería decir aquí era funciones continua y discontinua. Vale. Bueno, la definición de continuidad esa es un poco más complicada y esa es la definición que van a ver en cálculo, en el curso de cálculo. Ahorita lo único que van a hacer es quedarse con la idea intuitiva de que es una función continua. Entonces una función continua, aquí sí me va a convenir borrar todo. En muchos libros de texto pues dicen, una función es continua si al momento de dibujarla nunca despegas el lápiz de la hoja del papel. Entonces, más o menos la idea es que es algo así. Bueno, ¿sí? Esa es una función continua. Si se fijan, también podemos definir continuidad en intervalos. Puede ser que la función sea continua en un pedacito y sea continua en otro pedazo. Por ejemplo, una curva que veáis. Esta es continua en este intervalo, o sea, de menos infinito hasta el punto A. Y a lo mejor después del punto A hace esta cosa, ¿no? Entonces, la función es continua desde, eso sí lo podemos escribir, desde menos infinito hasta A. Ahí es continua. Y también con el continua. Y también es continua desde A hasta infinito. ¿Sí? También es continua. Pero alguien nos puede decir, no, pero la función es discontinua si dependiendo de cómo escojas el intervalo. Y sí,
Si escogen el intervalo de los números reales, entonces la función es discontinua en el intervalo de los números reales. Discontinua. Bien. Entonces aquí ya de una vez les estoy dando la definición de discontinuidad. Bueno, continua quiere decir que si la dibujan, nunca van a despegar el lápiz de la hoja del papel. Discontinua, pues quiere decir lo contrario, que en algún momento tuvieron que despegar el lápiz de la hoja del papel. Entonces, ejemplos de funciones continuas. Bueno, esa que les acabo de dibujar. Otras que son muy famosas son las curvas que describen a la tangente, a la tangente inversa. Entonces van así. Son muchos pedazos. Más o menos así van, ¿no? No estoy fijándome ahorita en la formalidad. No más quiero que se den una idea. Esta función tiene una infinidad de discontinuidades. Por discontinuidad se refiere justamente al punto en donde tienen que despegar su lápiz a la hora de dibujar la curva. Y bueno, creo que eso es todo con respecto a la clasificación de funciones. Con esto ya pueden hacer los problemas que tienen en su manual. Y bueno, ya saben, me pueden preguntar siempre que quieran. Saludos.